con los temas que vamos a continuar el día de hoy, pues con los temas que están pendientes. Específicamente, pues, hablamos de los determinantes, ¿no? Eso fue lo que estuvimos hablando. Vimos la obtención de los determinantes, en este caso de un sistema de un renglón por una columna. Posteriormente pasamos a un sistema de 2 renglones por 2 columnas, y después, en este caso que ahorita estamos viendo, a un sistema de 3 renglones por 3 columnas, que prácticamente todos son sistemas prácticamente cuadrados, ¿no? Vamos a continuar ahora con parte del tema de los cofactores, y vamos a hacer un pequeño ejercicio con el cual pues ya nos vamos a ir de una manera más directa a la solución de un ejercicio, que anteriormente pues vimos un tanto parte del procedimiento para poder encontrar lo que eran los cofactores de esa matriz. Posteriormente, después de obtener esos determinantes, los cofactores de ese determinante, encontrábamos también lo que se le conocía como los menores de esos determinantes. Y de ahí, pues bueno, ya aplicábamos el producto de renglón de esos elementos correspondientes a esa matriz, y nos daba pues la solución del ejercicio. Pero vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo, para, pues, para encontrar la solución en este caso, de una matriz, utilizando los cofactores, ¿no? Y eso es lo que vamos a resolver ahorita en unos cuantos minutitos más. Para ello, pues bueno, vamos a escribir el siguiente ejemplo. Dice lo siguiente: evalúe el determinante. Aquí lo voy a escribir. Evalúe, en este caso, el determinante. Evalúe el determinante, en este caso, de esta matriz que le llamamos con la letra mayúscula. Escribimos, en este caso, la representación de una matriz. Y la matriz la vamos a representar a través de ¿qué? De paréntesis, recordando que tiene los elementos 2, 6 y 1. Posteriormente 4, 7, 0, en este caso 3. Y por último 5 y 3 unidades. Entonces, esa es la matriz correspondiente a un sistema de 3 renglones por 3 columnas. Y ahora pues vamos a aplicar lo relacionado al determinante de esa matriz. Para ello pues tenemos que plantear lo siguiente. Entonces vamos a escribir determinante de esa matriz A. Esto va a ser igual, recordando que el determinante lo tenemos que escribir entre dos barras verticales paralelas, en donde indicamos cada uno de esos elementos que forman parte de ¿quién? De esa matriz, la cual vamos a aplicar y obtener el determinante. Recordando que el determinante de una matriz, lo que nos vamos a obtener es prácticamente un número, una cantidad escalar. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, para ello, recordando parte de algunas de las fórmulas que habíamos obtenido en la sesión pasada, entonces teníamos que encontrar el determinante de esa matriz aplicado, en este caso, al primer renglón. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos, que estoy buscando la formulita. Entonces, para encontrar ese determinante, lo voy a escribir en la parte de aquí abajo. De tal manera que me va a quedar que es el determinante de esa matriz A. Es igual, como les comentaba, vamos a escribir lo que se refiere, vamos a tomar el primer renglón como referencia, ¿sí? En este caso, ese es el elemento A11, primer renglón, primera columna, luego el primer renglón, segunda columna, luego el primer renglón, tercera columna. Entonces, para obtener el determinante de esa matriz, vamos a tomar, en este caso, el primer renglón, que va a estar constituido por esos elementos. En este caso, voy a escribir el número 2, que corresponde a A11. Luego, el siguiente elemento, que va a ser el número 4, que va a ser A12. El siguiente elemento, que vale 7 unidades, que es A13. ¿Sí? De esa manera estoy escribiendo, o voy a obtener el determinante utilizando los renglones. Luego voy a utilizar los cofactores. En este caso corresponde, lo vamos a indicar en este caso C11, que es el primer renglón, primera columna, C, continuamos con ello. Luego, en este caso, vamos a indicar el elemento C12, primer renglón, segunda columna, y luego el elemento C13 del
renglón, segunda columna, ¿no? Entonces, esto se refiere, esos elementos que están de color azul, que acabo de escribir, que se les llama cofactores, normalmente se escriben de la siguiente manera. Tenemos ese cofactor que va a estar constituido por IJ, que es el primer renglón, en este caso renglón y columna. Esto es igual a tener la unidad que es -1 elevada a la I más J. Eso multiplicado por la letra M, que se refiere a los menores, que va a estar constituida por el menor I, en este caso IJ. ¿Sale? Esa es la manera con la cual nosotros escribimos esos cofactores que tenemos en la parte inferior. Entonces, si yo estoy hablando que va a ser el cofactor 1, 1, se refiere a que es este elemento. El cofactor 1, 2 se refiere a parte de este elemento, o sea, es primer renglón. El elemento 1, 1 se refiere a primer renglón, primera columna. El elemento, en este caso el cofactor 1, 2, primer renglón, segunda columna. El cofactor primer renglón, tercera columna. Y con esos cofactores vamos a tener un sistema más pequeño de matrices, que tiene que ver con la parte que se le conoce como menores, que va a ser un sistema de 2 por 2. Entonces, si nosotros lo aplicamos para el primer elemento C11, en este caso es lo que voy a hacer en este instante, entonces, si yo aplico ese cofactor, en este caso primer renglón, primera columna, entonces observan que esos dos números, a final de cuentas, los voy a tener así, -1. Ese -1 lo voy a elevar de acuerdo a lo que vale en este caso el primer elemento, que en este caso es I, en este caso que es 1, que corresponde a un valor que corresponde a I, y el otro corresponde a ¿quién? A J. De tal forma que ese exponente que está aquí, y lo estoy poniendo en este círculo de color rojo, semicírculo, entonces va a ser la suma de una unidad más otra unidad. Eso multiplicado por el menor, en este caso M, y ahorita les voy a indicar que es el menor, es un sistema matricial más pequeño, que corresponde a 1,1, ¿sí? Que se refiere al primer renglón, primera columna. Resolviendo este sistemita, entonces el cofactor, o sea, esto va a ser igual a tener -1, aquí lo voy a representar, este es igual a -1, elevado a ¿qué? A la 1 más 1 me da 2. Este sistema relacionado al menor se refiere a que va a ser un menor del primer renglón, que todo esto, y luego la primera columna, que se refiere a esto. Entonces, al marcar de ese color azul el primer renglón y la primera columna, me queda un sistema más pequeñito. Ese sistema, a final de cuentas, lo voy a obtener ¿de dónde? De ese determinante, y lo voy a escribir aquí. Entonces me quedan los elementos 2, 4, 7, 6, 0, 3, y luego 1, 5 y 3. Entonces, esos elementos forman parte de esa matriz A, pero lo que me está pidiendo es que encuentre los menores que están representados a través del primer renglón y la primera columna, y me queda un sistema más pequeñito, y ese sistema corresponde a esos elementos que estoy marcando ¿en dónde? De color, en esta pequeña palomita de color rojo, de tal manera que el sistema para el elemento cofactor 1, 1 es igual a elevar el -1 al cuadrado. Al elevar un número negativo al cuadrado es positivo. Por lo tanto, mi determinante ahora es un sistema más pequeño. Anteriormente era de 3 renglones, 3 columnas, ahora es un sistema de 2 renglones por 3 columnas. Me queda un sistema más pequeño. Pues hay que resolverlo, ¿no? Y esto va a ser igual entonces a escribir el -1 elevado al cuadrado, o sea, menos por menos, me queda positivo, entonces me queda el número 1. Ahora, en este caso voy a tener que hacer la multiplicación en forma cruzada. ¿Para qué? Para obtener ese determinante, ¿no? Ese valor de ese cofactor. De tal manera que multiplico el 3 por 5, bueno, el 0 por 3 primero, se multiplican estos elementos, en este caso, eso que multiplica a 0 por 3, que prácticamente es 0, ¿no? ¿Sí? Aquí voy a poner un paréntesis, un corchete, menos, en este caso, la multiplicación de 5 unidades por 3, o al revés, ¿no? En este caso, más bien, llevar el orden. 3 por 5 unidades.
Aquí cierro el corchete. De tal manera que este resultado es igual, pues aquí ya este valor es 0. Entonces 0, 5 por 3, 15 es negativo. Entonces, por lo tanto, al multiplicarlo por 1, o sea, en este signo negativo, con este otro signo que es positivo, pues el que tiene más valor es el negativo, de tal manera que el resultado es igual a menos 15 unidades. ¿Ok? Entonces me queda ese valor con un dato, en este caso es una magnitud, en este caso negativa. Que es lo que me está proporcionando ese primer valor, ¿no? ¿Ok? Entonces este valor que tengo aquí, entonces el valor, en este caso, el cofactor correspondiente a, en este caso, al primer renglón, primera columna, es igual, y lo voy a escribir, corresponde a menos 15 unidades. Entonces, de acuerdo a este dato que tengo aquí, ya encontré este valor, ¿vale? Ya encontré ese valor. Ahorita vamos a encontrar el cofactor para el elemento 1, 1, 2. Regreso aquí al ejercicio y lo voy a escribir de otro color. Entonces ahora tengo el cofactor C1, 2. ¿Sí? Entonces esto a qué va a ser igual al elevar el menos 1 a la suma de esos dos valores de IJ, o sea 1 más 2. Eso que multiplica al menor que está constituido por el elemento 1, 2. Resolviendo el ejercicio, entonces es aquí, en este caso el menos 1 es una potencia elevada al cubo. Por lo tanto, una potencia en un número negativo elevado a una potencia impar viene siendo siempre menos 1. ¿Ok? Me refiero a que es menos por menos es igual a más por menos es igual a menos. ¿Ok? Entonces por eso que me queda aquí el valor de menos 1. Nos pasamos ahora al valor de los menores. Entonces los menores escribimos, esto lo voy a poner entre paréntesis. ¿Sí? Adelante. Perdón mi ¿Sí te interrupción. escucho? Me dice Oscar Jauregui que no lo deja entrar, que si no lo puede aceptar. Que está con la cuenta Ya me dejó, institucional, profe, ya pero me que dejó. no lo deja ingresar. H. Me dice que yo puedo entrar. Bueno, no te preocupes. ¿Ya entraste? ¿Ya entró? ¿Sí, ya entraste, mi Ya, estimado? profe, ya entré. Ya entró. Ah, ok, gracias. ¿Eres Oscar o eres Carlos? Oscar. Ah, ok, perfecto, Oscar. Entonces tenías, yo creo, dificultad en la conexión, ¿verdad? A lo mejor. Probablemente, ok, bueno, pues ya, pues bienvenido. Entonces, continuamos. Entonces, le estoy comentando lo siguiente. Estoy explicando que vamos a obtener el determinante de esta matriz de 3×3, pero utilizando lo referente a los cofactores. De tal manera que para obtener este determinante, existe, en este caso, vamos a obtener el determinante utilizando el primer renglón, que está constituido por el elemento A11, 12 y A13, que en este caso el 2, 4 y 7. Y lo vamos a obtener a través de los cofactores, y los cofactores, en este caso, está constituido por el elemento C11, C12 y C13. Esos cofactores tienen que ver con el primer renglón, primera columna, primer renglón, segunda columna, y primer renglón, tercera columna. A eso se refieren estos numeritos que están como subíndice de acuerdo a sus cofactores. Para aplicar los cofactores tenemos que utilizar un dato o una fórmula que nos dice que el cofactor del elemento del primer renglón y de la primera columna es igual al menos 1 elevado a la suma de ese renglón más esa columna, multiplicado por una matriz de los menores que corresponde al primer renglón y primera columna. Para el caso del elemento del primer renglón y primera columna, aquí lo tengo, en este caso va a ser 1 más 1, y este caso va a ser el menos 1 elevado al cuadrado. Y menos 1 elevado al cuadrado, pues es un número positivo, ¿no? Que bueno, aquí lo estoy indicando. Entonces, para obtener la matriz de los menores, sustituyo, en este caso, entre dos barras para obtener el determinante de esos menores. Y selecciono el primer renglón y la primera columna y me queda un sistema matricial de 2×2. Para el caso del elemento que está constituido por el cofactor del primer renglón y segunda columna, entonces, recordando que el menos 1 lo tengo que elevar al cuadrado, al cubo. Y un número negativo elevado al cubo con una potencia cúbica, pues prácticamente viene siendo el signo menos, que aquí ya aparece. Para obtener la matriz de los menores, voy a sustituir la misma matriz que es 2, 4 y 7 unidades.
Posteriormente 6, 0 y 3, 1, 5 y 3. Y este lo pongo entre varas porque voy a aplicar el determinante. Entonces aquí déjenme escribirlo de una manera más centradita, ¿no? Este menos 1. ¿Sí? Así me queda y aquí lo ponemos. Resolviendo entonces, tenemos que aplicar, en este caso, relacionado a lo que nos indica la matriz de los menores. Selecciono el primer renglón y selecciono la segunda columna. De tal manera que me queda un sistema más pequeñito. Me queda el valor de menos 1 multiplicado por una, en este caso, para obtener el determinante de la matriz que es esta. ¿Sí? Aquí está. Hacemos las operaciones, recordando que es en forma cruzada, y resolviendo el ejercicio me queda que es igual a menos una unidad, que va a multiplicar a 6 por 3, a 6 por 3. Yo lo puedo hacer de manera mental, pero lo estoy haciendo de una manera así, para que ustedes lo vayan comprendiendo, ¿no? Resolviendo, me queda 6 por 3, aquí son 18 unidades, menos 3 por 1, 3. De tal manera que el resultado que obtengo aquí es igual a 15 unidades, por lo tanto, menos 1 multiplicado por 15 unidades, este resultado corresponde a menos 15. Entonces, el cofactor para el primer renglón, segunda columna, equivale a menos 15 unidades, ¿no? Eso es lo que estamos obteniendo nosotros ahora en este caso. Entonces, ya obtuvimos el cofactor que forma parte de ¿quién? Pues de esta operación, ¿no? Aquí nos quedan ya los datos. Continuamos. Ahora vamos a obtener el cofactor del primer renglón y la tercera columna, que es el cofactor 1, 3. Para ello lo voy a escribir de este lado. El cofactor que está constituido por el primer renglón y tercera columna es igual a menos 1 elevado a la ¿qué? De acuerdo a los datos que tenemos, al primer renglón más, en este caso, el renglón y la columna. Eso multiplicado por la matriz de menores, que está constituido por el primer renglón y tercera columna. Resolviendo, entonces me queda que una potencia positiva elevada a una potencia par, pues van a ser, en este caso, siempre ¿qué? Pues va a ser positivo, ¿no? Entonces me queda menos por menos es igual a más, y más por menos es igual a menos. Multiplicado por otro signo menos es igual a una potencia positiva. De tal manera que me queda menos 1 elevado a una potencia cuarta, ¿sí? Así. En este caso, pues siempre va a ser un número ¿qué? Va a ser un número positivo, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos está indicando esa potencia. Entonces, resolviendo, luego tenemos la matriz de los menores, pues voy a escribir prácticamente toda la matriz, 2, 4, 7 unidades, y luego 6, 0, 3 unidades, 1, 5 y 3 unidades, ¿no? Eso es lo que tenemos. Déjenme acomodar aquí otra vez esto. Este es igual a menos 1 elevada a la cuarta potencia. Entonces, un número negativo elevado a una potencia par, pues va a ser 1, la unidad, ¿no? ¿Sí es correcto, ingenieros? ¿O me estoy equivocando? A ver, por favor, corríjanme. ¿Sí voy bien con mis datos? Y me queda menos por menos. Me queda más. Eso es 1 positivo, ¿no? ¿Sí vamos bien, ingenieros? ¿No nos escuchó? Bueno, resolviendo. Entonces, para llevar a cabo esa matriz de menores, tengo que seleccionar el primer renglón y la tercera columna. Y me queda un sistema, un determinante más pequeñito, que está constituido por 0, los elementos 0, 6, 0, 1, y ¿quién más? Y 5. De tal forma que este resultado me va a quedar el número 1 multiplicado, porque es par, en este caso, por el sistema que corresponde a 6 por 5, ¿sí? Menos 0 por la unidad. Así. Esto es igual a 6 por 5, 30 menos 0, pues es igual a 30 unidades, ¿no? Entonces, el cofactor que está constituido por el primer renglón y el primer renglón y la tercera columna corresponde a las unidades que son 30. Ya conociendo esos cofactores que acabamos de obtener, los tengo que sustituir en esto que tengo aquí en la parte inferior, ¿no?
Entonces tengo que sustituirlos y de esa manera voy a obtener el determinante de esa matriz A. Lo voy a acomodar por cuestiones de espacio, ¿eh? No quiere decir que lo voy a ya borrar por completo, simplemente lo que voy a hacer es escribirlo para poder sustituir los valores que tengo en este caso que acabo de obtener. Había escrito entonces los elementos, ¿verdad? En este caso que es 2 unidades, que corresponde al elemento A1111, luego el elemento A12, y luego el elemento que corresponde a 7 unidades A13. ¿Okay? Y luego los cofactores. Los cofactores que corresponden a C11, C12 y C13. ¿Y qué signo llevaban? ¿Signo positivo o signo negativo? Pues prácticamente todos llevan signo positivo, ¿no? Entonces me queda más y más. Ahora sí, voy a sustituir los valores que acabo de obtener ahorita, de tal forma que esto va a ser igual a multiplicar 2 unidades, que es el elemento A11, multiplicado por el primer cofactor, que vale menos 15 unidades. En este caso, que vale a menos 15 unidades, más, en este caso, el elemento A12, que vale 4 unidades, multiplicado por el cofactor, constituido por el primer renglón, segunda columna, que en este momento vale menos 15 unidades también. En este caso, menos 15 unidades, más el elemento que forma parte el elemento A13, que vale 7 unidades, multiplicado por el elemento C13, que vale ahora 30 unidades. ¿Okay? En este caso vale 30 unidades. Ahí está. Entonces, sustituyendo los valores, ahí tenemos el resultado, ¿no? Entonces, el primer valor corresponde a, son 7 por 3, serían 230. Entonces, 4 por 15 son 60. 60, 30 serían 90, menos 90, o sea, serían 210 menos 90. ¿Esto a qué corresponde? 210 menos 90 a 120 unidades, ¿no? Entonces, el resultado de ese determinante, lo voy a escribir de este lado, entonces, el determinante de la matriz A equivale a 120 unidades. Lo voy a poner entre paréntesis. Porque también así hay algunos libros que escriben det y luego abren un paréntesis A, cierran el paréntesis y eso equivale a 120 unidades. Entonces, este resultado que estoy marcando de color azul corresponde a todo esto. ¿Ok? Entonces, lo que acabamos de hacer es obtener de un sistema matricial de 3 renglones por 3 columnas, obtenemos su determinante y eso equivale a un número, a una cantidad escalar, que es un número, el cual en este resultado equivale a 120 unidades. ¿Alguna pregunta, ingenieros? No, profe, pero ¿podría tomarle foto a su pizarrón? Por favor, es que no alcanzo a verlo. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Permítame tantito, déjenme tomar mi Sí, número. muchas gracias, profe. Nombre a ustedes, gracias. Gracias por preguntarme y por decirme que quieren que le tome una captura del pintarrón. A ver, ahí está. A ver, la voy a subir. Me indica, por favor, si se ve bien. Si no, vuelvo a tomar otra más cercas. ¿Vale? Permítame tantito. Entonces, estamos en el grupo de álgebra lineal. Va. Listo, ya lo subí al grupo. Por favor, verifíquenlo, ingenieros, si se alcanza a ver bien. Si no, pues vuelvo a tomar otra captura de pantalla. Ah, sí, profe, sí se alcanza a ver. Ok, perfecto, pues muchas gracias. Les agradece su participación. Sí.
Bueno, pues ahí está. Continuamos con otro ejercicio, ¿les parece? Entonces, ese es un ejemplo relacionado a este pequeño sistemita. Ok, entonces voy a borrar parte del pintarrón, ingenieros. ¿Sí, verdad? ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a obtener otro determinante. Entonces, este determinante, vamos a dejar esto, ya lo podemos utilizar. Entonces, este otro determinante está constituido, es igual un sistema de 3×3. Entonces nos pide que obtengamos el determinante para los siguientes valores. En este caso, 6 unidades, 5 unidades, 0 unidades. Luego, menos 1 unidad, 8 unidades y menos 7 unidades. Continuamos, menos 2, en este 4 y 0 unidades. Entonces nos pide que obtengamos ese determinante de ese sistema que tenemos ahí. Para ello, pues bueno, ya sabemos que tenemos que escribir entre barras, ¿no? Los valores que son 6, 5, 0, menos 1, 8 unidades, menos 7 unidades, menos 2, 4 y 0 unidades. De esa manera vamos a obtener ese determinante de esa matriz y la forma de escribirlo entre esas dos barras paralelas nos indica que vamos a obtener el determinante de ese sistema. Y eso a su vez va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Como ya lo hemos planteado, esto va a corresponder a los elementos del primer renglón. Este determinante normalmente así trabaja con los elementos del primer renglón. De tal manera que voy a escribir el número 6, ¿sí? Luego seguido del número 5 y seguido del número, en este caso, 0, ¿no? Así, 6 y 0. Aquí es 5. Así. ¿Vale? Me queda de esa forma. Es necesario comentar que el cofactor lo podemos sacar, no necesariamente puede ser del primer renglón. También lo podemos sacar con diferentes, por ejemplo, aquí lo obtuve, se puede obtener con el primer renglón. También lo puedo obtener únicamente de este elemento, de la primera columna. O sea, como esta fórmula aplica para diferentes casos, como lo pueden ver, o sea, no necesariamente va a ser el primer renglón. Puedo utilizar, en este caso, la tercera columna. O sea, aquí lo resolví por renglón, también lo puedo resolver por la primera, segunda, o sea, esto es de diferentes maneras, ¿no? Pero como podemos observar, por ejemplo, si lo queremos de una manera más fácil, aquí tenemos un caso que tiene 2 ceros. Entonces podemos obtener ese determinante de esa matriz A utilizando, en este caso, estos 2 ceros. De tal manera que si yo obtengo el determinante para el primer elemento que vale 0, en este caso, ¿sí? Entonces, al tener este elemento, como el caso anterior, aquí le pongo 0, pues se va a eliminar todo lo que esté aquí. Luego me queda menos 7 y luego el 0 que va a multiplicar a todo lo que esté relacionado. O sea que prácticamente lo relacionado a ese sistema, pues en sí no va a existir. O sea, todo esto de los cofactores sí lo puedo obtener, pero a la hora de multiplicar el 0, este 0 aquí y este 0 acá, pues prácticamente únicamente el valor correspondiente a ese determinante va a ser el producto que obtenga de esto. Entonces lo anterior ya no lo voy a resolver. ¿Por qué? Porque tengo ceros. Y algo por 0, pues prácticamente 0. Entonces ya no necesitaría sacar todo el cofactor y en este caso sacar la matriz de menores y obtener ese valor. Porque si yo lo hago, pues va a ser 0. Entonces ya no sería necesario. Sí lo podemos hacer así. Ahora, en vez de utilizar el primer renglón, vamos a utilizar la primera columna. Y me queda 0, 7 y 0. Entonces, ¿qué cofactores voy a utilizar ahora? Por los cofactores que esté constituido este elemento, que es C13. Perdón, el siguiente cofactor, que es primer renglón, en este caso, este elemento, primer renglón, primera columna. Luego, segundo renglón,
tercera columna, que es el 2, 3. En este caso el 2, 3, y luego, en este caso va a ser tercer renglón, aquí me falta escribir el cofactor, del tercer renglón, tercera columna. De esa manera, tengo los cofactores. Y como pueden ver, pues los cofactores prácticamente multiplicados por 0, pues esto me va a dar 0, ¿no? Ya directamente aquí, esto es igual a 0, y esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, el único cofactor que voy a sacar es para el elemento C23. Y ese cofactor, ¿cómo lo voy a sacar? Bueno, aquí todos son positivos, ¿no? Entonces me regreso aquí y voy a borrar esto, ¿no? Entonces aquí el cofactor para este ejercicio está constituido por el segundo renglón más la tercera columna. Déjenme escribir un poco más grande estos números. Segundo renglón, tercera columna. De tal manera que aquí me va a quedar el menos 1 elevado a la quinta potencia. Y el menos 1 elevado a la quinta potencia, pues siempre va a ser negativo. De tal manera que aquí me va a quedar ese número en la quinta. Y bueno, aquí voy a escribir los elementos que forman parte de esa matriz. En este caso son 6, 5, 0, menos 1, 8 unidades, menos 7 unidades, menos 2. En este caso 4 y 0. Aquí pues vamos a resolverlo, ¿no? Aquí voy a borrar esto para resolverlo aquí. Y aquí va a ser el elemento que está constituido por el segundo renglón, tercera columna. O sea, el cofactor del segundo renglón, tercera columna. ¿Sí? Entonces me queda de esa forma. Para ello, al aplicar, de acuerdo a lo que me está indicando ese cofactor, entonces tengo que seleccionar segundo renglón, que es este, tercera columna. Por consiguiente, me queda una matriz de menores con los siguientes datos. En este caso, que son 6, 5, menos 2 y 4 unidades. De esta forma. ¿Esto a qué es igual? Entonces, un número negativo elevado a una potencia impar siempre es negativo, menos. ¿Sí? En este caso, menos 1. Que va a multiplicar, en este caso, a la matriz cruzada. Entonces, nos quedan los siguientes datos, ¿no? 6 por 4, aquí lo voy a indicar entre corchetes. 6 por 4 unidades, menos, en este caso, el producto de 5 unidades por menos 2 unidades. De tal manera que este valor es negativo. Hacemos las operaciones, 6 por 4 son 20 unidades, menos, pero indicando que aquí hay un signo menos, ¿verdad? Ese signo menos con este signo menos me queda más. 5 por 2, 10 unidades. Entonces son 30 unidades multiplicadas por menos 1, me queda menos 30. Entonces el cofactor de la matriz 2, 3 es igual a menos 30 unidades. Entonces ese cofactor lo voy a multiplicar directamente aquí. Y esto va a ser igual a tener 7 unidades. Lo voy a escribir también de color rojo para hacer la diferencia. 7 unidades multiplicadas por el cofactor, que en este caso equivale a menos 30 unidades. Por lo tanto, el determinante de la matriz A, en este caso son 7 por 3 menos, en este caso corresponde a menos 210. ¿Ok? Y ya no tuve que hacer todo el demás procedimiento. ¿Sí? Aquí me equivoqué, jóvenes. A ver, vamos a verificarlo, ¿no? 6 por 4, 20. No es cierto. Aquí es 24. 6 por 4, 24. Entonces son 34 unidades. 5 por 2, 10. Sí, está bien. Son 34 unidades. Y acá son 34 unidades. Sí, con razón algo. ¿Sí? 34. Entonces 7 por 4, 28. 7 por 4, 28. Y vamos 2 unidades. 7 por 3, 21. Y 2 son 23. 238 unidades, lo que equivale a ese determinante. Y ya los demás determinantes, pues ya no los usamos, ¿no? Y en este caso ya no se aplica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros deseamos obtener el determinante utilizando, en este caso, los cofactores, entonces tenemos que aplicar esta formulita que estoy marcando aquí en el pizarrón con este recuadro.
¿sí? Y de esa manera lo podemos obtener. Y es versátil porque de una u otra manera lo que hice fue obtener, primero obtuvimos el determinante con el primer renglón, pero ahorita vimos que al tener ceros, podemos obtener en este caso, la columna. O sea que para obtener el determinante utilizando los cofactores, puedo utilizar cualquier renglón y cualquier columna de esa matriz, en el cual yo quiera obtener aquí me equivoqué, el determinante. Ah, no, aquí no va, aquí no va. Esto me equivoqué, perdón, disculpe. Entonces, ese es el resultado para este ejercicio ahora. Nos indica que podemos obtener el determinante utilizando cualquier renglón o cualquier columna. Incluso si ustedes lo pueden hacer utilizando el primer renglón, van a tener que llegar al mismo resultado. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros? No, profe, por mi parte no. Creo que está muy clarito, ¿verdad? Sí. Sí, está muy claro, muy directo, ¿no? Y bueno, aquí existe una fórmula que es para renglones y para columnas. Entonces me queda así, determinante de A, esa matriz A es igual a tener A, en este caso I1, C, subíndice I1, más A, en este caso I2, C, en este caso I2, más puntos suspensivos, más, en este caso, I subíndice N y C subíndice I elevado, en este caso, N. Entonces, eso se refiere a la expansión. En este caso es la expansión por cofactores. Expansión por cofactores. En este caso de el determinante. Del determinante, en este caso de quién, de a lo largo, ¿sí? A lo largo del, en este caso, iésimo, a lo largo del iésimo renglón. Y eso es a lo que me acabo de referir ahorita, ¿no? Primero lo hicimos por renglones, y eso fue esa fórmula la que tenemos que aplicar. Si ahora lo hacemos, en este caso la expansión, en este caso, la expansión por cofactores, la expansión por cofactores, en este caso del determinante de esa matriz a lo largo de la, en este caso, J-ésima columna. ¿Sí? Esta es una columna, ¿sí? Y esto nos queda de la siguiente manera. El determinante de esa matriz A es igual a tener I1, ahora J, por C subíndice 1J más A2, subíndice J por C2, subíndice J más punto suspensivo, 3 puntos. Esto es igual a N, subíndice J por CN, subíndice J. Entonces, de esta manera, podemos aplicar tanto para renglones, como aquí no lo indica, para el iésimo renglón, como para la J-ésima, en este caso, ¿qué? Columna. Y de esa manera podemos aplicarlo. Pero hay otra forma más fácil de obtener un determinante. Eso lo vamos a ver más adelante, que se le conoce como, algunos lo conocen como la regla de Sarrus. Y eso pues prácticamente es a esa matriz de 3×3, a este sistema, a esta matriz de 3×3 se le agregan 2 columnas y multiplicamos en diagonal y luego en la otra, o sea, toda esta diagonal son positivos y la otra diagonal son negativos. Y de esa manera podemos obtener el determinante sin necesidad de utilizar lo que conocemos ahora como cofactores. ¿Okay? Bueno, ingenieros, ¿alguna otra pregunta hasta el momento con respecto a este tema que estamos
viendo el día de hoy? De mi parte no, profe. Es muy sencillo, nada más que sí hay que tener mucho cuidado con las operaciones. Si se fijan, yo aquí me equivoqué, en vez de poner otro número, hacer la operación correcta, puse 20, entonces aquí es un detalle que normalmente pueden tener a las operaciones, ¿no? Pero de ahí en más, ustedes tienen la capacidad necesaria para resolver cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Nada más hay que ser un poquito ordenados y tener un poquito de cuidado con lo que vayamos, con la cantidad de, sobre todo las operaciones, ¿no? Creo que eso es lo más importante para este tipo de ejemplos, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario que quieran hacer antes de despedirnos de esta clase que tuvimos el día de hoy de álgebra lineal? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí observan completamente el ejercicio o desean que le tome una captura de pantalla, ingenieros? ¿Qué? ¿Le puede tomar foto, profesor, por favor? Sí, con todo gusto, permíteme, ahorita le tomamos una imagen, claro, claro. Gracias, profe. No, incluso fíjense que también podíamos hacer lo siguiente. Yo puedo, en este caso, explicar, y ya al final, ustedes, bueno, dentro de su clase, dentro de la clase, por favor me indican si se aprecia bien, ¿eh? Si no, vuelvo a tomar otra imagen. Les puedo también hacer lo siguiente, ustedes pueden estar poniendo atención sin necesidad de escribir, o pueden ir escribiendo algunas notas muy, ya lo compartí al grupo, por si quieren ver la imagen, ya me dicen si se aprecia bien o me equivoqué en algo, pues con toda Sí, confianza. profe, sí se ve bien. Ok, sí, entonces les comentaba lo siguiente, puedo, yo explico la clase, como no lo he hecho normalmente hasta el momento, y yo le tomo captura de pantalla y ya después se los comparto a través del grupo de WhatsApp. Ya ustedes van haciendo algunas anotaciones dentro de sus notas. También yo puedo hacer eso, no me cuesta nada, ¿no? Pero sí lo que me interesa mucho es que vean cómo se pueden resolver este tipo de sistemas matriciales obteniendo los determinantes, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos de determinante, nos está diciendo que vamos a llegar a una solución y obtener en este caso, un número que es una cantidad, en este caso, escalar, ¿ok? Básicamente, eso es la cuestión de los determinantes. Bueno, entonces vamos a dejar la clase hasta este momento. Y bueno, no me queda más que agradecerles, decirles que tengan un muy buen día. Gracias por estar al pendiente de la clase y pues bueno, estamos a la orden, ingenieros, futuros ingenieros, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues me despido, que tengan muy bonito día. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos, profesor. Que tenga bonito fin de semana. Igual, cuídense, ahí estamos al pendiente, cuídense mucho, porfa. Bye, hasta luego. Gracias igualmente, Hasta luego. profesor. Hombre, Buen día. a ustedes cuídense Sí, mucho. mucho. Bye, hasta luego.